los arreglos en JavaScript son un pilar fundamental del desarrollo web actual. Prácticamente el manejo de arreglos es pilar en el manejo de colecciones y en la interacción con muchos objetos. Así que vamos a hacer un nuevo archivo. Y vamos a ponerle el HTML básico. Y en el body vamos a poner un div. Vamos a poner aquí imprimir como ID. Entonces todo lo que yo haga, voy a hacer un load aquí en el body, un onload. Ya no voy a inyectar código aquí adentro. Me voy a ir quitando esa costumbre ya. Sino que vamos a en el onload declarar lo que se va a ejecutar al comienzo. Onload, voy a ponerle carga página. O cargar, como usted le quiera poner. Y en el head, hagamos un script. Permítame cierre y vuelvo a abrir. Y ahí está. Entonces, function, aquí que carga página. De carga de la página. Y para saber si estamos bien, pongámosle un alert. Hola, solo para ver qué pasa. Y carguemos. Y ahí está, hola. Entonces estamos bien. Sí está ejecutándolo. Ok, ya puedo borrar esto. Vamos a ver entonces las diversas formas de declarar un arreglo. Por ejemplo, la forma tradicional es, pues, declararlo con datos. Por ejemplo, digo, var frutas es igual y abro y cierro corchetes, pongo mi punto y coma. Y dentro de él van los valores, pueden ser números, pueden ser cadenas, puede ser lo que usted quiera. Los arreglos pueden ser mixtos incluso. Por ejemplo, digo que frutas, manzana, pera, y la voy separando con comas. Es muy similar a como se declara en C++, o, si no me equivoco. Ahí está. Y está declarado el arreglo. Vamos a imprimirlo en la consola para que lo vean. No en la página, sino en la consola. F12 para ver el console. Y nos vamos aquí a console. F12, ¿sí? Para ver el panel de programador o de debug, de depuración. Refresquemos y veamos qué sale aquí. El arreglo que usted declaró, y si usted lo baja, está el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. O sea, ahí está el arreglo, para que nos hagamos una idea. También pueden ser arreglos de números, o sea, y no necesariamente tienen que ser enteros todos, pueden ser mixtos. Al final son numbers. Ahí está. Imprimámoslo. Miren, aquí está. Y ahí está cada uno de los elementos del arreglo. El tipo de dato de los arreglos es array. O sea, si usted le imprime type of frutas, por ejemplo. Entonces, en general, la colección es un object, pero es un object de tipo array. ¿Verdad? Para que lo entiendan. Al final es un object de tipo array. Ok. Vamos a ver otra forma. Ya vamos a ver otra forma de declararlo. Forma 2.
Otra forma de declarar un arreglo es poner, por ejemplo, var países. Y le digo es igual a new array y lleva A mayúscula. New array y va así, entre paréntesis. Es un constructor de un objeto tipo array. Y tengo países. Imprimámoslo. Aquí está. Es un arreglo también declarado de otra forma. Entonces tiene varias formas de declararlo. Obtener un elemento del arreglo. Ok, ¿cómo obtengo un elemento de un arreglo? Vaya, voy a imprimir, por ejemplo, el elemento 0 y es la manzana. Entonces, pongo el nombre del arreglo y entre corchetes el subíndice numerado desde 0 hasta n-1. Igual que en todo lenguaje basado en C. Igual que en Java, igual que en C++. Digo, yo voy a imprimirme fruta, bueno, países, el segundo, bueno, en el elemento con índice 2, que sería el tercer elemento, El Salvador. Ok. ¿Qué más podemos hacer con arreglos? Los arreglos en JavaScript, como les repetía, pueden ser mixtos. Yo digo, vaya, var mixto es igual, y pongo, por ejemplo, San Pedro Sula, coma, PES, ¿qué se me ocurre? 3.1416, cadena random, 20, true, 0.25, o sea, los arreglos en JavaScript no tienen tipo, se parecen mucho a los vectores en Java. Son colecciones de objetos al final. Y como es un lenguaje que, el JavaScript es un lenguaje que también cabe en el paradigma funcional, entonces da pie a que casi cualquier cosa sea un objeto. Entonces aquí está, miren, todo ese arreglo que acabamos de declarar ahí está, con todos sus elementos y sin tirar ningún tipo de error. ¿Qué más podemos hacerle a los arreglos? Podemos, por ejemplo, en tiempo real insertarle datos. O sea que un arreglo no es estático, como en otros lenguajes. En JavaScript los arreglos, al ser colecciones de objetos, en tiempo real podemos manipularlos y hacerlos crecer o decrecer. Entonces, se le pone, por ejemplo, a frutas.push. Si llevan una clase de estructura de datos o han llevado una clase de estructura de datos, ustedes verán que estos métodos los manejan las colas, las pilas y las listas enlazadas, las listas doblemente enlazadas. Podríamos decir que esto es una especie de lista doblemente enlazada, podríamos decir. Material y frutas.push toronja. Y si yo imprimo frutas, fresco, y ahora ya tienen la toronja aquí. Anteriormente solo teníamos, y si subo, manzana, pera, naranja y sandía. Ahora tengo manzana, pera, sandía, manzana, pera, naranja, sandía y toronja. El push es para insertar en un elemento, un nuevo elemento al arreglo. Como por ejemplo, ¿y cómo agrego un elemento en determinada posición? De que acá arriba sería insertar datos a un arreglo al final del mismo. ¿Sí? Esto sería como una especie de append.
Sería insertar un elemento en determinada posición, o sea, no necesariamente al final. Por ejemplo, frutas.splice, así se llama la función, y le digo que a partir del elemento 3 se pone este 0 indicando de que es una inserción. Si usted le pone otro valor aquí, está eliminando elementos, ya voy a explicarlo en un momento. Pero si usted va a insertar en una determinada ubicación, aquí dice splice en la posición 3, 0 indicando que voy a insertar y no a eliminar, y le digo que voy a insertar una uva. Imprimamos frutas nuevamente. Y ahora tengo uva, pero lo inserté en la posición 3. Aquí está como estaba antes, cuando puse la toronja. 0, 1, 2, 3, 4. El 3 es la sandía. Entonces, ¿qué hace él? Se ubica en el elemento 3, que era la sandía, y antes de ese elemento hizo la inserción de la uva. Y de ahí corrió la sandía y la toronja para allá. Eso se hace el splice. El splice es para agregar elementos en determinada posición y también para eliminar elementos en determinada posición. Frutas.splice, por ejemplo, y digo que vaya en la posición 2, que elimine un elemento. Eliminar un elemento a partir de la posición 2. Entonces, ocultar esto. Refresco y ven que tenía manzana, pera, naranja, uva, sandía y toronja. 0, 1, 2. ¿Cuál es el que eliminé? La naranja. Un elemento a partir de la posición 2. Entonces quedó la manzana, la pera, la uva, la sandía y la toronja. Y si yo hubiera puesto que eliminara 3 elementos, entonces queda que 0, 1, 2. A partir de la naranja elimina 3. Eliminó eliminó la uva y eliminó la sandía y me quedó así. Así funciona el splice, entonces. Dejémoslo así. Eliminar un elemento a partir de la posición 2 y si usted cambia esto por más, elimina más elementos. Vamos a modificar un elemento. Por ejemplo, digo yo que frutas en el elemento 2 sea igual a banana. Y imprimo frutas. Y bueno, acuérdense que le eliminé un elemento que era la naranja. Y quedó así, manzana, pera, uva, sandía. El elemento 2, entonces 0, 1, 2. Entonces la uva la reemplacé por banana. Así. Esto es igual que en C++. Ahí no hay mucha ciencia. Y ya para finalizar, voy a imprimir el arreglo allá en el div. ¿Se acuerdan que hicimos un div allá abajo? Entonces vamos a imprimir el arreglo en el div. En este div, que se llama imprimir. Entonces vamos a ver, imprimir un arreglo en el div llamado imprimir, valga la redundancia. Entonces, var contenedor es igual a document.getElement by id imprimir. Y esto no es nulo, es que si lo recuperamos, a veces es bueno validarlo. Y dice que es un div, miren. Entonces, en efecto, sí lo encontró. A veces es bueno hacer la prueba, porque a veces nos equivocamos. Por una cosita que nos equivoquemos, esto lo devuelve nulo. Por ejemplo, en vez de imprimir, le pongo imprimir con 2 R's, y miren lo que devuelve. Null. Y entonces ya no puedo seguir trabajando y se me enreda el programa y no sé dónde estaba el error, y tal vez era una cosa tan sencilla como habernos equivocado. Déjenlo bien, imprimir. Refresquemos y ahí está. Comentariar esto. Y bueno, vamos a
recorrer el arreglo. Hay dos formas de hacerlo. Voy a enseñar la forma tradicional y la forma funcional. Entonces, recorrer el arreglo con un for tradicional. Entonces, digo, para i desde 0, mientras i sea menor a frutas.length, o sea, length, ¿sí? Con th. Imposible olvidar eso. Entonces, así, es un for tradicional. Similar al de Java, solo que el de Java era con un size, si no me equivoco. Entonces, bueno, aquí digo, hay que generar una cadena de texto antes. Así, var cadena. Entonces, aquí, miren, no olviden el var antes de lo demás, el video arbitraje ahí. Entonces, cadena es igual a cadena más. Y entonces vamos a generarlos en H, ¿sí? En elementitos tipo H. Bueno, vamos a decir frutas en el elemento iésimo, en el elemento sub i. Así. Y bueno, mandemos imprimir eso al contenedor. Contenedor.inner html es igual a cadena. Lo estoy imprimiendo. Esto es de la forma, un for tradicional. Ahora, ¿qué más? Hay otro tipo de for, ¿sí? Hay uno que se llama for each. Y es muy popular el for each. Yo realmente el for each prefiero usarlo para recorrer nodos y colecciones de objetos. Pero el arreglo es una colección de objetos. Entonces, aplica lo que queremos hacer. Entonces, para no confundirnos, hagamos otro div. Para dejar este div así como está. Otro div abajo del primero. Entonces vamos a ponerle a este div imprimir otro con O mayúscula. Así. Imprimir otro. Y un style color red. Lo vamos a imprimir en rojo lo que hay en este otro div para que no nos confundamos con lo del primer div. Y en medio póngale un horizontal rule. ¿Sí? Un HR. Así. Voy a cerrar la consola ahorita. Ok, ya deberían tener esto. Este es nuevo. Y este for aquí en el onload. Estamos todo haciéndolo en el onload. Y este es el for tradicional. Bueno, esto de aquí. Entonces, bueno, recorrer el arreglo con un for each, que no es un for tradicional. Cadena vacío. Vamos a vaciar la cadena que ya estaba. La voy a reutilizar la variable, pero la voy a vaciar. No hay que volverla a declarar. Ya está declarada, solo hay que vaciarla. ¿Sí? Entonces le digo, bueno, el for each es una función que tiene el arreglo. Es parte de las funciones del arreglo. Digo frutas.for each. Así, con la E mayúscula, miren. For each. Esto es una función que tiene el arreglo. For each. Y dentro de ella, dentro de este paréntesis, necesito un parámetro. Pero ese parámetro es una función. Miren qué interesante. JavaScript tiene parámetros de tipo número, parámetros de tipo booleano, de tipo cadena, pero también existen parámetros de tipo función. Y esa es una de las grandes ventajas de JavaScript, que las funciones prácticamente pueden estar en todas partes. Y eso lo vuelve un lenguaje del paradigma funcional, a pesar que multiparadigma, pero hace bastante provecho del paradigma funcional. Entonces, ¿qué voy a meter adentro de este for each? Si se acuerdan, así estaba, ¿no? Voy a meter una función como parámetro, pero para no confundirlos, para que no se enreden, les sugiero que este juego de paréntesis del for each lo corten con un enter y dejen así, un espacio en medio. Sigue siendo el mismo for each, con la diferencia de que adentro voy a meter un function. Te pongo aquí function y abro y cierro llaves. Entonces el for each recibe este parámetro dentro de su paréntesis. Y esa función va a recibir un parámetro de tipo objeto.
pongámosle element, así. El for each va a recorrer frutas y va a agarrar cada objeto dentro del arreglo, y por cada objeto dentro del arreglo va a ejecutar esta función. Y para tener acceso a ese objeto nos lo va a depositar en este parámetro. Interesante, ¿no? Probemos. Cadena es igual a cadena más H2 más element más leca H2. Claro, esto es una cadena. El element es cada uno de los elementos que hay en frutas. Y el for each va a iterar entre cada uno de ellos. Y sin importar cuántos haya, no necesitamos saber el número. Luego, al terminar el for each, aquí hay que recuperar el otro contenedor, ¿no? Lo voy a hacer de un solo. Aquí, document.getElementById se llamaba imprimir otro. Imprimir otro. Punto inner HTML es igual a cadena. Otra forma de recorrer un arreglo valiéndonos de su función for each. ¿Usted usa el for tradicional o el for each? No hay diferencia, ni no es que uno es mejor que el otro, simplemente que cuando empiecen a estudiar ejemplos en internet van a hallar gente que hace esto y van a hallar gente que hace el otro. Por hoy, esto es lo que quería que viesen. Nos vemos entonces en la próxima clase.